El aire en la clínica de la doctora Valeria Montenegro ese día se sentía diferente, como si una tormenta silenciosa estuviera a punto de desatarse. Valeria, con 38 años de experiencia acumulada, tanto en su carrera de ginecóloga como en su matrimonio con Adrián, creía estar en control de su vida. Sin embargo, lo que había descubierto apenas unos días atrás la había dejado tambaleándose en un abismo de confusión y dolor. La imagen de Adrián, su esposo, besando a otra mujer, seguía latiendo en su mente como un eco interminable. Pero ahí estaba, con su bata blanca impecable, sonriendo a las pacientes y tratando de mantener la apariencia de normalidad que había sostenido durante años. El teléfono de su consulta vibró, y al ver la cita de Lucía Fernández, su primera paciente del día, una ráfaga de inseguridad la atravesó. Era su deber, y Valeria decidió que enfrentar el mundo sería su manera de sobrellevar el dolor. Lucía entró en la consulta con una energía vibrante. A pesar de solo tener 28 años, irradiaba una alegría juvenil que resultaba contagiosa. Traía consigo la ilusión del embarazo, una nueva vida que comenzaba. Valeria la observó y sintió una punzada en el corazón. Nada podría herirla más que la comparación continua con su propia vida, que se desmoronaba ante sus ojos. Cuando empezaron el chequeo, Valeria se sumergió en el proceso, enfocándose en las pautas de su entrenamiento. Sin embargo, a medida que Lucía le hablaba sobre sus miedos y emociones respecto a la maternidad, Valeria no podía evitar sentirse atrapada, como si una red invisible la mantuviera inmóvil y pegada a la silla. Fue entonces cuando notó un brillo en el teléfono de Lucía. Un pequeño impulso de curiosidad la hizo acercarse y su corazón se detuvo cuando vio la imagen. Era Adrián, su esposo, abrazando a Lucía con una sonrisa que Valeria conocía bien. El mundo de Valeria se tornó gris y pesado en un instante. Cada palabra que decía Lucía resonaba en su mente como un tambor, y el impacto de la revelación la envolvió. Allí estaba ella, en un espacio que había sido creado para cuidar y apoyar a mujeres embarazadas, y frente a ella, la amante de su marido, con un futuro bebé latiendo en su interior. La ira y el dolor comenzaron a burbujear dentro de Valeria, haciendo que se sintiera atrapada entre el juramento que había hecho de proteger la vida y el caos que amenazaba con consumirla. ¿Por qué tenía que ser así?, se preguntó. La profesional que había sido siempre navegaba por un mar de emociones turbulentas. Tuvo que cerrar los ojos y respirar profundamente, aferrándose a su control como a un salvavidas, mientras su mente luchaba con la elección que debía hacer. Con cada pregunta que le hacía a Lucía, las respuestas parecían escribir un capítulo de la historia que nunca había deseado leer. Valeria, bajo la máscara de la doctora interesada, escuchaba cómo Lucía hablaba sobre su relación con Adrián. Sus palabras estaban impregnadas de vulnerabilidad. La joven no tenía idea de la tormenta que acechaba. «Él es un gran hombre», decía Lucía con admiración, y esas palabras eran como cuchillos en la piel de Valeria. Cuando Lucía le confesó que había dudas sobre el compromiso de Adrián, Valeria sintió como una parte de ella deseaba gritar y revelarle la verdad, mientras la otra parte se debatía bajo el peso de la traición. Esa lucha se sentía inmensa. Lucía merecía conocer la verdadera naturaleza del hombre al que amaba. Pero en ese momento crucial, Valeria no podía permitirse que las emociones se desbordaran. Necesitaba actuar con cautela y, sin embargo, su corazón se rebelaba. Mientras la consulta avanzaba, Valeria comenzó a tomar nota no solo del estado de salud de Lucía, sino de sus propios sentimientos contradictorios. El enamoramiento que emanaba de Lucía, ese brillo en sus ojos, le recordaba a la Valeria más joven, que en un tiempo había visto en Adrián a su compañero de vida, el hombre con quien imaginó construir su futuro. La desilusión se mezclaba con la rabia,
y su mente, presa de un torbellino emocional, la llevó a recordar momentos felices que ahora parecían ridículos. Él iba a ser el padre de mis hijos, pensó, y el dolor era tan profundo que casi podía tocarlo. Creía estar viviendo un verdadero infierno mientras comenzaba a dibujar mentalmente escenarios de venganza. ¿Debería confrontarla, revelarle quién era realmente o aprovecha su posición y manipular la situación? La consulta terminó y Valeria, agotada, se despidió de Lucía con una sonrisa que apenas pudo sostener. Pero en el fondo había tomado una decisión, aunque no era una a la que estuviera acostumbrada. Iba a actuar. Mientras la joven se alejaba, confiada y sin sospecha, Valeria sintió como un frío recorrer su espalda. La tranquilidad efímera de la consulta se había evaporado, reemplazada por un dilema que no podría resolver en ese momento. Empezó a preguntar por qué había decidido tomar ese camino. Valeria se había convertido en lo opuesto a lo que siempre había defendido. ¿Era su deber como médica ayudar a Lucía o su instinto como mujer herida la empujaba hacia la venganza? Esa noche, mientras regresaba a casa, el peso de sus decisiones la acompañó, un peso que cada vez se sentía más abrumador. Cuando llegó a su hogar, el eco de las risas y charlas exteriores la recibieron como una abrumadora bienvenida. Adrián estaba allí, alegre, sin la más mínima idea de la tormenta interna que Valeria había comenzado a vivir. Ella mantuvo la sonrisa en su rostro, pero por dentro era un torbellino de pensamientos. El dolor y la furia eran tan intensos que se sentía casi como un espectro que observaba su propia vida desde la distancia. La cena se convirtió en una serie de lugares comunes, donde los gestos y los intercambios mecánicos apenas ocultaban la montaña de sentimientos que ella acumulaba. Ella intentaba poner en orden lo que había sucedido, pero todo se hacía más confuso a medida que él hablaba de proyectos, de vidas que planeaban o juntos. Valeria podía sentir cómo cada palabra de él era una traición, y ella en ese momento no sabía cómo afrontar el día siguiente, cuando la vida como la conocía empezaría a desmoronarse aún más. La noche avanzó y Valeria no pudo evitar pensar en Lucía, en ese pequeño ser que aún no había nacido, en cómo todo el futuro que le esperaba estaba atado a una mentira. Mientras buscaba profundizar en su propia desdicha, recordó algo que le dijo un viejo profesor en la universidad. Tu deber es a la vida, no a la muerte. Y aunque esas palabras resonaban en su mente, el panorama se tornaba cada vez más gris. A veces, la vida es irónica, y Valeria, quien había dedicado su carrera en ayudar a mujeres, ahora se encontraba en la encrucijada de luchar por su propia supervivencia emocional o convertirse en la villana de su propia historia. Dormir resultó casi imposible, sus pensamientos devoraban cada rincón de su mente, y en los momentos de silencio se preguntaba si todavía podría recuperar la vida que había tenido antes de todo aquel desastre. Pero por un instante, un rayo de claridad le atravesó el alma. Podría ser que este encuentro y su dolor la empujaran hacia una nueva vida, un nuevo renacer. A la mañana siguiente, lo que había sido un morbo desafiante se tornó en determinación. Era el día de la próxima cita de Lucía. Todo lo que había vivido desde que conoció la verdad comenzaba a cobrar sentido. No podía seguir siendo la mujer rota que se escondía detrás de una bata blanca. El reloj marcaba el tiempo como si cada segundo la acercara más a un destino desconocido. La clínica olía a desinfectante y la rutina parecía tan fría como el hielo, pero por dentro, Valeria se sentía ardiente de emociones. Sabía que iba a tener que enfrentarse a Lucía nuevamente, y aunque le costaba, su mente comenzó a trazar una estrategia. La suerte estaba echada, y aunque su corazón se debatía entre el odio y la compasión, Valeria estaba lista para desenmascarar la verdad. Cuando Lucía cruzó la
Puerta unos minutos más tarde, la atmósfera se cargó de tensión. La joven llevaba su sonrisa habitual y este contraste se sentía casi cruel para Valeria. Esa inocencia le recordaba lo que había sido una vida llena de sueños y esperanzas, lo que estaba a punto de destruir. Durante los primeros momentos del chequeo, Valeria comenzó a sentir cómo la energía en la habitación se cargaba con cada palabra pronunciada. Las preguntas fáciles estaban diseñadas para llevar la conversación hacia un lugar donde podría encontrar el valor para revelarle la verdad. Sin embargo, cada vez que miraba a Lucía, un nuevo torrente de emociones la envolvía. Quizás no está en mis manos decidir por ella, pensó. Pero la visión de Adrián abrazándola aún pulsaba en su memoria. Valeria tomó una decisión. No pensaría en Adrián ni en la traición que había sufrido. Desde esa perspectiva, solo quedaba Lucía, esa mujer llena de vida que tenía derecho a conocer la verdad. En el momento en que la joven le mencionó que había asistido a clases de prenatal, la pregunta salió sin que pudiera evitarlo. ¿Te sientes bien con todo esto? Lucía, tan llena de esperanzas e ilusiones, comenzó a hablar de cómo planeaba criar a su bebé, de lo emocionada que estaba por compartir esa aventura. Esa conversación, en lugar de ayudar a Valeria a desahogar su rabia, la sumió en una tristeza aún mayor. ¿Cómo podía seguir adelante? Su mente luchaba con la idea de abrir el libro de su vida y dejar que Lucía lo leyera. El tiempo se detuvo y en ese segundo Valeria se sintió perdida. Cuando la consulta finalmente terminó, Valeria se sintió completamente agotada. Sus piernas temblaban mientras llevaba las notas hacia su oficina y sintió que podía perder el control en cualquier momento. Mientras pasaba por el pasillo, sintió que sus pensamientos la atormentaban cada vez más. La conversación con Lucía le había mostrado lo que realmente anhelaba: ser libre de su sufrimiento. Se dio cuenta de que su acto de venganza podría transformar su vida en algo oscuro. No podría hacerle eso a Lucía, y al mismo tiempo no sabía qué hacer con su propio dolor. Todo lo que había estado sintiendo ahora se sentía como una broma cruel. Esa conversación, esa conexión, fue un jarabe de realidades agridulces que se negaba a desaparecer. A medida que los momentos pasaban, su mente buscaba un camino hacia la redención, y sabía que era un camino que debía empezar a tomar urgentemente. Esa noche, cuando volvió a casa, la sintió vacía. Las luces parpadeantes de la ciudad a través de la ventana le recordaron que la vida continuaba, a pesar de su tragedia inminente. Había estado esperando encontrar una respuesta, una manera de reconciliar su ser, pero todo parecía desvanecerse. Su corazón, como un péndulo, oscilaba entre la necesidad de proteger su mundo y la fuerza casi primitiva de querer desterrarlo todo. En los días siguientes, la incertidumbre y la confusión crecieron, mientras la voz de Lucía seguía susurrando en su mente. Las imágenes de los momentos compartidos, que antes habrían parecido sacadas de un cuento, se transformaron en recuerdos amargos. Las horas se convirtieron en días, y cada vez que entraba a la clínica, sabía que Lucía estaría allí, despidiéndose de su pasado y volando hacia un futuro incierto. Finalmente, el día llegó. Era la última cita de Lucía. Cuando entró, anunció que estaba lista para el nacimiento. La afirmación cumplió un ciclo que Valeria nunca imaginó que vería. En ese instante, tanto la emoción como el horror comenzaron a apoderarse de ella. Durante la consulta, Lucía parecía brillar, ignorando por completo la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, Valeria sintió que su corazón se aceleraba con cada momento que pasaba. Atrapada en la presión de decidir si seguía escondiéndose detrás de su papel como médico o si revelaba su verdadera identidad, luchaba por salir a la superficie. A la vez, la imagen de Adrián se diluía en un mar de traiciones y promesas rotas.
sentía que podía respirar, pero el aire la aplastaba. Cuando Lucía se giró para sonreírle una vez más, Valeria sintió que todo su ser se colapsaba. La claridad de ese momento la llevó a una resolución que había estado buscando. No interferiría. No arruinaría la vida de alguien que todavía podía equivocarse desde la inocencia. La expresión de Lucía era tan pura que Valeria entendió que a veces el amor no es suficiente. Su destino y la elección estaban preparados para surgir. Dentro de ella se liberó de la ira y el dolor, y una nueva paz se apoderó de su ser. Mientras Lucía se despedía con un brillo en sus ojos, Valeria observó cómo la joven comenzaba su camino hacia un nuevo mundo, sin ataduras. La presión sobre su pecho se aligeró, y en ese momento Valeria se dio cuenta de que finalmente estaba liberando su propio corazón herido. El tiempo se detuvo. Pasaron segundos, minutos, pero ella no podía moverse. Las horas comenzaron a desdibujarse. Cuando finalmente se pudo ir a casa, una inexplicable calma la envolvió. Sin embargo, al llegar al hogar, la luz que antes parecía tan brillante ahora se sentía fría. Y por primera vez, Valeria aceptó que su papel se había agotado. No hubo hallazgos mágicos ni un cierre inesperado. La vida no se reanudó de inmediato. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, mirando a través de la ventana hacia un cielo estrellado y distante, recordó cómo se había convertido en quien era. Sin poder explicarlo del todo, dejó que todo lo sucedido la tejiera en el aire. A medida que sus ojos se cerraban, la sombra de una nueva vida comenzaba a despuntar, mientras seguía luchando contra el destino que tan intensamente había anhelado. A veces, el acto de dejar ir es lo más difícil de aceptar, y esa noche, la doctora Valeria Montenegro se sintió menos atrapada, descubrimiento que se interrumpió en un susurro en el viento. No había ni un adiós ni una servilleta que pudiera deslizarse por debajo de la puerta. Solo una paz tangente, vacía de respuestas, como si todo hubiera sido un susurro. Su vida siguió, pero nunca sería igual. Al día siguiente, la vida continuó, con Lucía en su mundo, y aunque Valeria no pudiese entenderlo completamente, la libertad llevaba una conexión, como una línea de vida que desaparecía cuando la sentía más cerca. Las cosas nunca serían como antes, y esa incertidumbre, con toda su carga emocional, quedó flotando en el aire, como una nebulosa que promete algo nuevo, aunque el futuro nunca llegara a ser revelado. La mañana siguiente, Valeria se despertó con un peso diferente en el pecho. La liberación que había sentido la noche anterior se había desvanecido, dando paso a una nueva realidad. Debía enfrentar su nueva vida como mujer traicionada y médico atrapada en un dilema moral. Mientras se preparaba para otra jornada en la clínica, una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué haría si Lucía regresaba? La idea de volver a cruzar caminos con su amante la aterraba, pero también la intrigaba. El dolor seguía presente, pero el silencio que había elegido también la llenaba de inquietud. Esa mañana, antes de abrir la clínica, Valeria se encontró cara a cara con una decisión que no había tomado en cuenta. Se percató de que había estado huyendo de la verdad en lugar de confrontarla. Relajó los hombros, inhaló hondo y se concentró en el nuevo ciclo que estaba por iniciar. Su terapeuta siempre le decía que el primer paso hacia la sanación era aceptar el dolor y transformarlo en algo constructivo. Quizás es hora de hacer más que solo sobrevivir, pensó. La imagen de Lucía se iluminó en su mente, una mujer en busca de felicidad, cuya vida iba completamente en otra dirección. La vida, así como el dolor, era más compleja de lo que ella había imaginado. Durante la primera consulta ese día, todas sus pacientes parecían navegar por situaciones completamente ajenas a la tormenta interna que Valeria experimentaba. Sonrisas, risas y palabras de esperanza llenaban la sala de espera.
Pero Valeria sentía que estaba atrapada en una burbuja de desasosiego. Cada vez que alguien hacía una pregunta sobre el embarazo, sentiría que la burla era doble. Como si pudiera ayudar a alguien con la incertidumbre de ser madre, pensó, mientras el eco de las emociones lo atormentaba. Su mente aún enredada en la locura de saber que en algún lugar Adrián estaba viviendo su vida con Lucía. Cuando finalmente Lucía cruzó la puerta de su consulta, el aire se volvió denso. La joven irradiaba una alegría que parecía fuera de lugar. Valeria estaba ahí para recordarle lo que realmente era importante, la vulnerabilidad del momento. Lucía le sonrió con esa chispa en sus ojos y Valeria sintió que un tumulto interno se desataba. ¿Cómo es posible que siga sintiéndose así en medio de la mentira?, se preguntó. Sin embargo, estaba ahí, frente a ella, viva y llena de ilusiones, y Valeria no podía dejar de sentir compasión por esa mujer que jamás podría conocer la verdad. La conversación fluyó suavemente, pero para Valeria, cada palabra de Lucía causaba un fuego detrás de su pecho. Mientras la joven hablaba de su emoción por el futuro, Valeria la observaba, y se dio cuenta de que la verdadera batalla no era con Lucía, sino con ella misma. Cuando Lucía comenzó a mostrarle fotos de la ecografía, el llanto interno de Valeria se hizo casi insoportable. Aquel pequeño ser que latía en el vientre de Lucía era una representación de todo lo que había perdido. De repente, las dudas y el remordimiento comenzaron a agolparse. «Debo ser fuerte. No puedo dejar que mi dolor la afecte», se repitió. Lucía continuó compartiendo anécdotas de su relación con Adrián, pero Valeria escuchaba de manera distante. Era frustrante sentir que su propio dolor la alejaba de la vida misma. Finalmente, al finalizar la consulta, Valeria decidió que debía ser honesta consigo misma. Si iba a encontrar la sanación, debía hablar sobre su propio sufrimiento, aunque eso significara que Lucía descubriera la cruda verdad. Al pensar en las consecuencias, su corazón se aceleró. «¿Estoy lista para enfrentar eso?», se preguntó a sí misma. Después de que Lucía se fue, Valeria sintió que una brisa se había llevado parte del peso de su carga, pero otros sentimientos aún permanecían. En lugar de sentirse liberada, se sintió más atrapada que nunca. Al cerrar la puerta de su consulta, la imagen de Adrián volvió a aparecer, y con ella un torrente de emociones. Las sonrisas que compartieron se esfumaban cada vez más, y la memoria de su matrimonio perfecto estaba siendo reemplazada por la amarga verdad. Valeria se sintió sola, como una fantasía hecha a medida que no podía cumplir con su vida actual. La siguiente noche, mientras intentaba dormir, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Inspirada por la claridad repentina que había sentido en la consulta, decidió que debía hablar con Lucía, que debía revelarle la verdad. Era la única manera de limpiar su alma, de liberar el nudo en su pecho y de dejar que ambos comenzaran a sanar. La idea de encontrar a Adrián también la aterraba, pero debía hacer lo que era correcto. Al día siguiente, Lucía regresó a la clínica para su cita y Valeria sintió que el tiempo se detuvo mientras la observaba acercarse. ¿Sería ese el día que todo cambiaría? La joven parecía despreocupada, pero la tensión en la habitación era palpable. Mientras hablaban, Valeria sintió que el camino hacia la revelación se hacía más claro. Lucía, en su esencia, merecía saber la verdad y lo que la había llevado a ser una parte de esta historia. Tan pronto como la consulta se dio cuenta, Valeria se armó de valor. Finalmente, durante un silencio tenso, Valeria se encontró mirándola a los ojos. Fue entonces cuando las palabras que necesitaba salir, llevadas por un impulso casi instintivo: «Lucía, hay algo que necesito decirte». La joven la miró confundida, pero Valeria continuó: «Sobre Adrián». Y de repente, todas las emociones reprimidas la asaltaron. La verdad, aún temida, finalmente se deslizó de su boca.
Él es mi esposo, y tú eres su amante. La confesión quedó flotando en el aire, como un peso que estaba finalmente siendo liberado, y al mismo tiempo un estruendo en la vida de Lucía. Los ojos de Lucía se abrieron, asombrados, y el color se esfumó de su rostro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con incredulidad, y esa pregunta resonó en todo su ser. Valeria, con la voz temblorosa, continuó explicando la historia detrás de las imágenes que había visto y el tiempo que habían compartido. A cada palabra, Lucía se compactaba y la vulnerabilidad que había mostrado anteriormente se esfumaba. La sala se llenó de una tensa atmósfera y el tiempo parecía detenerse. Lucía cayó en un silencio doloroso. La reacción de Lucía fue, al principio, una mezcla de dolor e incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Lucía con lágrimas en los ojos. «No sabía cómo. No quería lastimarte», respondió Valeria. Su voz sonaba quebrada. Las palabras, aunque sinceras, parecían insuficientes para manejar la magnitud del momento. Era una revelación dolorosa que arrastraba consigo todo su peso. Valeria podía sentir que estaban en un eterno déjà vu, un ciclo de emociones que jamás debería haber comenzado. Ambas se quedaron así por un segundo eterno, atrapadas en la complejidad del instante. Lucía, con el rostro pálido, apenas podía procesar la información, y Valeria se sintió culpable. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó la joven, su voz temblando. Valeria solo pudo encogerse de hombros. Afuera, el mundo continuaba, ajeno a la tormenta que había estallado en esa pequeña habitación, y la conversación avanzaba hacia una nueva dirección ansiada por ambas. Finalmente, Lucía recuperó el aliento y comenzó a hacer preguntas difíciles. «¿Cómo puedes seguir con él, sabiendo que me hace esto?». La confrontación era inevitable, y Valeria supo que debía ser honesta. Aquel fue el momento más liberador y doloroso a la vez. «Porque no he podido dejarlo», respondió, con sinceridad dolorosa. A veces el amor puede ser una prisión. Lucía se cubrió el rostro con ambas manos, mientras lágrimas cayeron sobre sus mejillas. Valeria sentía que el corazón se le partía al ver a esa joven que, de alguna manera, también había estado sufriendo. Un silencio pesado inundó la sala. Las palabras eran insuficientes, los problemas parecían infinitos. Lucía miró a Valeria con tristeza, la misma tristeza que ella había sentido cuando supo de la traición. «¿Y ahora qué?», preguntó, y Valeria sintió que el peso de los años de sufrimiento y dolor caían sobre sus hombros. El mundo se desmoronaba a su alrededor, pero algo dentro de ella empezaba a despertar. Tal vez había llegado el momento de dejar ir todo y buscar una nueva vida. Con cada instante que pasaba, Valeria se dio cuenta de que su enfrentamiento con Lucía no solo era una revelación de la verdad, sino también un acto de liberación personal. Ambas comprendían que su conexión era tan complicada como la vida misma. Valeria deseaba que Lucía pudiera encontrar algún tipo de paz, que pudiera perdonarla, aunque no era justo pedir tal cosa. Lucía tomó una respiración profunda y, aunque aún sollozando, su voz resonó firme. «No quiero que esto me defina. No seré una víctima». Con esas palabras se iluminó un nuevo camino que ambas mujeres podían seguir, un camino de sanación que incluso podría unirlas en un futuro incierto. Valeria sintió que, aunque todo había cambiado, la vida podría reescribirse con amor y respeto. Esa sonrisa que Lucía le ofreció comenzó a hacer parte de la narrativa de su nueva historia, una en la que cada una tendría que hallar su fortaleza. A medida que ambos mundos que parecían irreconciliables comenzaban a entrelazarse, Valeria supo que había ganado más de lo que había perdido. La vida podía ser inesperada, pero sobre todo, podría ofrecer nuevas oportunidades para ambas. La consulta quedó sumida en un silencio casi reverencial.
como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Valeria y Lucía, ahora unidas por el dolor y la traición, se miraron fijamente, dos mujeres atrapadas en un laberinto emocional que ninguna de ellas había elegido. Valeria sintió cómo el peso del remordimiento comenzaba a transformarse en una especie de solidaridad. Sabían que ambas eran víctimas de un mismo hombre, atrapadas en un juego cruel de destino. Lucía, por su parte, parecía un poco más fuerte, y eso sorprendió a Valeria. La joven comenzaba a entender que, a pesar de lo devastadora que era la situación, no podía dejarse consumir por el dolor. «Quiero saber más sobre ti», dijo Lucía con un tono decidido. Valeria se sintió abrumada por esa solicitud, pero al mismo tiempo comprendió que compartir su historia podría ayudar a ambas a sanar. Así que comenzó a hablar sobre su vida con Adrián, desde sus primeros días como pareja hasta los momentos más oscuros que habían enfrentado. Mientras relataba su historia, Lucía la escuchaba con atención, asintiendo, a medida que las piezas de la vida de Valeria encajaban en el rompecabezas de lo ocurrido. Era un acto liberador, y al dar a conocer su verdad, Valeria se sentía cada vez más ligera. Por otro lado, Lucía compartió también su historia. Habló sobre cómo había conocido a Adrián y los momentos iniciales de su relación, llenos de promesas y sueños. La dulzura en sus palabras contrastaba enormemente con la realidad amarga que ambas estaban viviendo. Al escucharla, Valeria se sintió profundamente conmovida, reconociendo que detrás de esa joven brillante había una persona capaz de amar, pero que también había sido traicionada. La conexión entre ellas creció, ya no solo por la traición compartida, sino por la empatía que ambas sentían frente a sus circunstancias. Al salir de la clínica, ambas mujeres se sintieron un poco más fuertes, aunque el futuro seguía siendo incierto. Valeria decidió que, por primera vez en meses, se permitiría ser vulnerable, no solo con Lucía, sino también con ella misma. Inició un proceso de reflexión que comenzó a transformar el dolor en fuerza. Aunque la sombra de Adrián seguía acechando, Valeria sabía que tenía el poder de elegir cómo responder a la traición. Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus encuentros con Lucía, Valeria se prometió a sí misma que no dejaría que la tragedia definiera su vida. Poco a poco, la relación entre Valeria y Lucía se tornaba más profunda. Ambas se reunían en la clínica con regularidad, intercambiando pensamientos, preocupaciones y risas entre pacientes y consultas. Se apoyaban mutuamente en los días difíciles y esa solidaridad les brindaba fuerzas. Valeria le ofreció a Lucía consejos sobre su embarazo, compartiendo su conocimiento médico como un regalo, mientras Lucía le ofrecía un apoyo emocional que Valeria no había anticipado. Esa conexión inesperada les permitió enfrentar juntas el camino complicado que les esperaba. Adrián seguía siendo una figura enigmática en sus vidas, pero, de alguna manera, ahora eran mejores personas gracias a la sinceridad que habían compartido. Sin embargo, a medida que su relación se fortalecía, el recuerdo de Adrián amenazaba con irrumpir en ese nuevo mundo que estaban formando. Valeria sabía que tenía que confrontarlo, no solo para cerrar esa herida abierta, sino también para ser honesta con Lucía sobre quién era él en realidad. Así, un sábado por la mañana, Valeria decidió visitarlo. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se preparó mentalmente para el encuentro, sabiendo que necesitaba dejar atrás el pasado y enfrentar el dolor que había permitido que lo definiera. Cuando llegó a la casa, un nudo se formó en su estómago. Adrián la recibió con una sonrisa que parecía tan distante como el océano. Sin embargo, Valeria no se dejaría arrastrar por las apariencias. «Necesitamos hablar»,
dijo sin rodeos, y la mirada de Adrián cambió de inmediato. Se sentó a su lado en el sofá, y Valeria exhaló profundamente, concentrándose en lo que tenía que decir. Las palabras fluyeron con rapidez y sinceridad. Le habló sobre su encuentro con Lucía, la verdad que había revelado, y cómo se sentía traicionada y herida. Valeria lo miraba a los ojos, buscando en su expresión una chispa de arrepentimiento, pero lo que encontró fue una fría indiferencia que la dejó aún más herida. Adrián intentó justificarse, argumentando que había hecho lo que había creído necesario en ese momento, pero Valeria no estaba dispuesta a permitir que su dolor se minimizara. No tienes derecho a decirme eso. Has destruido el mundo que construimos juntos, y no puedes simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Lucía merece saber la verdad, y yo también, declaró con firmeza. En ese preciso instante, sintió que algo dentro de él se desmoronaba, aunque su fachada exterior seguía inquebrantable. Valeria comprendió que la conversación no traería consigo los resultados que deseaba, pero empezó a sentirse más ligera. Al menos, estaba poniendo fin a ese ciclo de dolor. Después de esa conversación, Valeria se sintió más liberada, aunque aún quedaban muchos cabos sueltos por atar. Se dio cuenta de que Adrián ya no era su prioridad. Ahora estaba lista para reconstruir su propia vida, y eso incluía el apoyo brindado por Lucía. La relación entre ambas mujeres se reforzó, y Valeria descubrió que había en ellas una nueva comunidad de amor y comprensión que nunca había esperado encontrar. Decidieron hacer una reunión para conocer a otras mujeres que compartían sus experiencias. Fue una noche conmovedora que reafirmó su conexión y permitió que más mujeres se unieran a su viaje de sanación. La angustia de los días anteriores dio paso a la esperanza, y el rincón de la clínica, donde solía sentir tanto dolor, se transformó en un espacio de apoyo y resolución. Juntas comenzaron a explorar nuevas maneras de enfrentar sus emociones, y Valeria fue testigo de cómo Lucía crecía cada día más como futura madre. Aquella mujer que antes había sentido como una rival se estaba convirtiendo en una hermana del alma, y Valeria le enseñaba a enfrentar los miedos sobre el futuro con confianza. Cada consulta se volvía un refugio donde podían aprender a andar en la incertidumbre que les deparaba la vida. Un día, mientras ambas conversaban en una de esas juntas, Lucía miró a Valeria con determinación. «Quiero que seas parte de la vida de mi hijo», le dijo. La petición tomó a Valeria por sorpresa, y durante un instante se sintió abrumada por las emociones. Nunca había imaginado que el papel que había desempeñado en la vida de Lucía podría extenderse a la maternidad. «No sé si soy la persona adecuada para eso», respondió Valeria cautelosamente. Lucía, con una sonrisa sincera, le dijo: «Tú eres una mujer fuerte y bondadosa. Tu conocimiento y amor son exactamente lo que necesito en mi vida y en la de mi bebé». La decisión de aceptar esa nueva relación la llenó de energía. Valeria se dio cuenta de que, aunque había perdido algo valioso en su matrimonio, había ganado un lugar en la vida de otras personas. Con cada encuentro, la conexión con Lucía se tornaba más sólida. Empezaron a asistir juntas a clases de preparación para el parto e integraron compartir experiencias de maternidad a su rutina. Cada día, Valeria aprendía más sobre la empatía y la autoaceptación, y aunque no todo era perfecto, descubría lo hermosa que podía ser la vida, incluso cuando parecía desmoronarse. A medida que el tiempo avanzaba, las estaciones cambiaron y Lucía lista para dar a luz. Valeria se sintió honrada de estar presente el día en que Lucía trajo al mundo a su bebé. Mientras la joven respiraba con esfuerzo en la sala de partos, Valeria la tomó de la mano, sintiendo un vínculo inquebrantable entre ellas. «Tú puedes, Lucía», le repetía, y en esos momentos íntimos, Valeria se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito.
La dulzura del llanto del bebé llenó la sala, y su corazón se guiñó con una emoción inigualable. Lo que una vez había sido culpa se transformó en una profunda conexión, un recordatorio de que las sombras que las habían perseguido podían reemplazarse por la luz de una nueva vida. Con el nacimiento del bebé, ambas mujeres se unieron más que nunca. Valeria se convirtió en una especie de figura materna para Lucía, ayudándola en los primeros días de la vida del pequeño. Juntas, enfrentaron el desafío de ser madres y la fragilidad de la vida, y lo que derivó de esa experiencia fue un mundo de amor y amistad en Mindemutsin, el que encontraron consuelo en cada momento compartido. Lucía, a su vez, se convirtió en la amiga y el apoyo que Valeria siempre había deseado tener. Ambas se daban cuenta de que tras su dolor había surgido una relación que podía crecer y prosperar. Sin embargo, la paz que habían construido juntas no pudo evitar que Adrián regresara a sus vidas. Un día, mientras estaban en la clínica, él apareció de improviso. Su presencia perturbó la atmósfera de alegría que habían creado. Valeria sintió cómo los viejos resentimientos y recuerdos comenzaban a aflorar. «Quería hablar contigo», dijo Adrián, e inmediatamente Lucía sintió la tensión en el aire. A pesar de que se habían esforzado por mantenerse fuertes, aquel encuentro puso a prueba el vínculo que habían forjado. Valeria se encontró atrapada entre el deseo de proteger a Lucía y el impulso de confrontar a Adrián. Lucía, a su lado, sintió la incertidumbre crecer mientras el pasado amenazaba con volver a resurgir. Valeria sabía que debía tomar una decisión, y aunque su corazón latía con fuerza, había algo dentro de ella que le decía que todo sucedía por una razón. Era una oportunidad para poner fin a las viejas heridas y al mismo tiempo hacer frente a sus temores. Con determinación, decidió hablar. «Lo que has hecho no se puede borrar. Hay mucho en juego aquí. No permitiré que te acerques a mi vida o a la de Lucía». La tensión en la habitación se hizo palpable. Adrián intentó justificar su presencia, pero Valeria no estaba interesada en los discursos manipuladores que tanto le habían causado daño. Valeria se dio cuenta de que ya no tenía miedo de Adrián. Había recuperado su voz, su dignidad y, sobre todo, había aprendido a valorarse a sí misma. Mientras hablaba, se dio cuenta de que el poder que una vez había cedido se le había devuelto, y con eso una sensación de alivio inundó su corazón. El momento culminante se volvió liberador para ambas mujeres. Lucía, al ver la fuerza de Valeria, comenzó a comprender que no había nada que lo justificara. Lucía se sintió inspirada por la valentía de Valeria y decidió que también debía hablar. Se volvió hacia Adrián con todo el coraje que había adquirido en los últimos meses. «Tú no tienes derecho a interferir en nuestras vidas», dijo con determinación. Ambos se enfrentaron a un antiguo enemigo que había entrado en su vida en un momento de vulnerabilidad y debilidad. Valeria sintió con fuerza que ya no estaban solas en esta lucha. Juntas podían enfrentar cualquier adversidad. Con esas palabras, Adrián pareció desvanecerse, su orgullo herido y sus intentos de manipulación expuestos. En silencio, se dio media vuelta y salió de la consulta, dejando tras de sí una sombra de lo que alguna vez fue. Las dos mujeres se quedaron solas, y Valeria sintió como el aire se despejaba, liberándolas de las viejas cicatrices. Lucía la miró con agradecimiento, entendiendo que la real fortaleza no solo se encontraba en la lucha, sino también en la unión que habían creado. En 1900, ese instante, Valeria y Lucía sellaron la conexión que había surgido entre ellas. Ambas habían sobrevivido, y aunque la vida les había presentado desafíos, juntas habían encontrado la luz en medio de la oscuridad. A medida que pasaron los días, el vínculo entre Valeria y Lucía continuó fortaleciéndose.
trabajaban en la crianza del bebé, a menudo riendo y llorando juntas mientras compartían momentos de felicidad y desafíos. Valeria aprendió a amar a ese pequeño ser que había cambiado sus vidas de manera inesperada. Cada día, las sombras del pasado se desvanecían, dejando espacio para nuevas experiencias llenas de amor y gratitud. Finalmente, Lucía celebró un año de vida del pequeño y organizó una reunión con familia y amigos. Valeria fue invitada a ser la madrina, un reconocimiento que llenó su corazón de emoción y alegría. Ese día, ambas mujeres disfrutaron de la alegría que habían creado juntas. Valeria miró a Lucía y sintió que finalmente estaba alineada con su verdadero yo. No era la mujer rota que había sido, era una guerrera dispuesta a enfrentar cualquier cosa. Era el renacer de una nueva vida a la que no había renunciado. Mientras el sol comenzaba a caer, el amor y la luz llenaron el lugar. Valeria, Lucía y el bebé se movían en una danza que celebraba la vida, la amistad y la resiliencia. En ese instante, todo se sintió perfecto. Valeria se dio cuenta de que el dolor había dejado su huella, pero no la había definido. Había encontrado su voz, una nueva vida, y había ganado una amiga en el proceso. El futuro ahora era un lienzo en blanco lleno de posibilidades infinitas. A medida que los aplausos resonaban y las risas se mezclaban con el canto de los niños, Valeria supo que el amor había triunfado sobre el dolor y que cada una de ellas había encontrado su camino. Era un día brillante en la clínica de Valeria, y cada rayo de sol que entraba a través de las ventanas parecía reflejar tanto su renovada esperanza como la alegría que experimentaba al cuidar de Lucía y su pequeño. Mientras esperaba la llegada de su amiga, Valeria organizó su escritorio con esmero, sintiendo que cada pequeño gesto era un símbolo de su nueva vida. El eco de las risas de los niños en el parque cercano ofreció un telón de fondo animado, y por un instante sintió que todo el dolor del pasado se desvanecía. Lucía llegó poco después, con el bebé en brazos y una brillante sonrisa en su rostro. «Hoy, como madrina, deberías estar radiante», dijo Lucía con complicidad. Valeria sonrió, notando cómo su conexión se había consolidado en ese tiempo. Esa mañana, a pesar de las tensiones que ambas habían enfrentado, había un aire de calidez y comprensión entre ellas que se sentía casi intangible. Mientras hablaban en la sala de espera, Lucía confesó sus sueños para el futuro. A medida que compartía sus esperanzas sobre el tipo de madre que quería ser, Valeria la escuchaba con atención. Sabía que el camino no sería fácil, pero sentía en el aire una determinación renovada. La conexión que habían forjado las había hecho más fuertes, y Valeria decidió que, en lugar de solo ser un apoyo, quería ayudar a Lucía a alcanzar sus metas. «Podríamos asistir a clases juntas sobre crianza y desarrollo infantil», sugirió Valeria, y la idea iluminó los ojos de Lucía. La promesa de una nueva experiencia compartida llenó el espacio entre ellas, y esa tarde se convirtió en un pacto de apoyo incondicional. A medida que transcurrían las semanas, Valeria y Lucía se sumergieron en la maternidad y el aprendizaje, asistiendo a cursos, talleres y seminarios ofrecidos en la clínica. Se convertían en un dúo inseparable, compartiendo no solo tareas maternas, sino también risas, lágrimas y confidencias. El pequeño era un vínculo que las unía, un símbolo de su esfuerzo compartido por crear un entorno lleno de amor y comprensión. Sin embargo, a pesar de lo felices que parecían, Valeria aún lidiaba con el eco de su pasado, con los recuerdos de Adrián, que a menudo emergían inesperadamente. Cada vez que su mente viajaba a esos momentos, se encontraba confrontando la imagen de lo que había perdido y la vida que había querido. Lucía, empeñada en conocer más sobre el impacto que el matrimonio de Valeria había tenido en su vida,
empezó a preguntar sobre sus recuerdos con Adrián. Aunque Valeria le había hablado de muchos aspectos de su relación, había ciertos pasajes que aún le costaba compartir. Las luchas y el amor que había sentido parecían menospreciadas por el dolor de la traición, y a menudo se encontraba luchando entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de sanar las heridas del pasado. Una noche, mientras estaban en la clínica, Lucía notó que ayudando a Valeria con algunos de sus propios temores, la doctora pareció extrañamente distante. «Valeria, ¿qué es lo que realmente te preocupa?», preguntó. La mujer la miró, sintiendo que esas palabras podían destapar algo guardado durante tanto tiempo. «Algunas cosas», empezó Valeria, dejando que la sinceridad fluya. «Me da miedo que no sea capaz de ser una buena madre tú y que repita los errores que cometí en mi vida anterior. La traición de Adrián, esa inseguridad que me persiguió desde entonces, a veces me hace dudar de todo». Las palabras salieron de su boca como un torrente, y Lucía, al escucharla, se sintió conmovida. La complicidad que habían forjado le permitió a Valeria abrir su corazón. «Quizás lo que estoy sintiendo no es tristeza, sino un nuevo propósito en mi vida», continuó Valeria. «El camino de la maternidad es aterrador, y lo que más quiero es que mi pequeña familia crezca feliz». Lucía le tomó la mano, y juntas compartieron un momento de conexión innegable. Lo que ambas necesitaban era ese espacio seguro donde permitirse sentir, donde la vulnerabilidad no se convirtiera en debilidad, sino en una fortaleza compartida. Con el tiempo, Valeria comenzó a redescubrir su vida sin la sombra de Adrián. Sin embargo, hubo momentos en que ciertos recuerdos amenazaban con romper su nueva realidad. Mientras acompañaba a Lucía a sus controles regulares, observaba cómo su amiga abrazaba la maternidad con alegría y amor, y esa visión le hacía preguntarse cómo había podido ser tan ciega en su propia vida. Cada diagnóstico, cada descubrimiento, cada pequeño avance en el camino hacia la maternidad contribuía a la felicidad de Lucía. Valeria anhelaba que esa alegría también fluyera en su vida. A pesar de que el camino hacia la sanación no siempre fue fácil, aquella conexión floreciente les ofrecía un refugio emocional. Una tarde, mientras revisaban fotos del bebé en su casa, Valeria observó los ojos de Lucía brillar de felicidad. Se dio cuenta de que, a pesar de haber pasado por el dolor y la traición, había encontrado en esa mujer una hermana del alma. A medida que compartían risas y recuerdos, Valeria sintió que la sanación estaba tomando un lugar en su corazón. Las heridas del pasado empezaban a cerrar, y aunque sabía que nunca olvidaría lo que había sucedido con Adrián, también entendía que el amor que había encontrado con Lucía le ofrecía una brillante oportunidad para comenzar de nuevo. En el fondo, sabía que aunque esas primeras experiencias con Lucía habían surgido de la traición, se habían transformado en algo hermoso y valioso. Sin embargo, un día, la calma se rompió cuando Lucía recibió un mensaje inesperado de Adrián. «Quiero ver a mi hijo», decía el mensaje. La inquietud llena la habitación mientras Lucía le mostraba el teléfono a Valeria, ambas sintiendo una oleada de emociones contradictorias. «No sé si debo dejarlo verlo», murmuró Lucía, su corazón latiendo desbocado. Valeria sintió una mezcla de compasión y preocupación. «Es alguien a quien debes enfrentar. No puedes dejar que su presencia se convierta en un monstruo», dijo Valeria rápidamente, aunque la angustia la invadía. Las semanas pasaron, y Lucía finalmente decidió escribirle a Adrián para concretar una reunión. Sabía que no podía postergar la decisión. El niño necesitaba conocer la verdad sobre su padre. Las decisiones que tomaron comenzaron a pesar sobre sus hombros, una sombra que se cernía sobre su felicidad mientras esperaban el día de la reunión. La noche antes de su encuentro,
Ambas se sentaron y hablaron sobre lo que podría suceder. Valeria, sintiendo una necesidad de proteger a Lucía y a su bebé, le ofreció aliento. Harás lo correcto. Hay cosas que necesitan ser dichas y debes estar lista para cualquier cosa. Lucía respiró hondo y, aunque estaba temerosa, sintió la fuerza de la determinación en su corazón. En la reunión, Adrián llegó con una actitud distante y arrogante. Pero mientras hablaban, Valeria sintió que en el fondo quizás también estaba tratando de comprender los efectos de sus decisiones. Lucía, con el tiempo, empezó a abrirse. Eres el padre de mi hijo. Si deseas verlo, hay ciertas cosas de tu vida que debes enfrentar, dijo con firmeza. La tensión en la sala era palpable, pero esa unión entre Valeria y Lucía seguía siendo su fortaleza. Con cada palabra, Lucía se sentía más fuerte y más segura de sí misma. En una mezcla de emociones, Adrián trató de justificar sus acciones, pero Valeria intervino. Adrián, debes entender que esta no es solo una conversación entre tú y Lucía. También se trata de un niño que merece crecer en un ambiente honesto y saludable. No puedes jugar con vidas y emociones. La conversación se volvió más intensa, y aunque Adrián intentó cubrirse con su ego, Valeria y Lucía se hicieron fuertes el uno al otro, apoyándose mutuamente. Al final de la reunión, Lucía expresó cómo se sentía, lo que había pasado y que no quería mantener más secretos. Lo que haces con la verdad es tu elección, pero no me dejaré influenciar más por ti. Defendía a su hijo y a sí misma. Valeria asintió en aprobación, sintiendo que juntas habían forjado el nuevo camino hacia la sanación. La reunión culminó con una sensación de cierre. Aunque Adrián estaba emocionalmente distante, tanto Lucía como Valeria entendieron que se había plantado una semilla para un futuro mejor. Después de esa conversación, la relación de Lucía y Valeria se fortaleció aún más. Ambas compartieron sus emociones y apoyaron a Lucía en cada paso, una pareja de mujeres que enfrentaban la vida con valentía. Valeria se sentía orgullosa de Lucía. No solo había demostrado ser una madre fuerte, sino también a una mujer que había tomado las riendas de su vida. Era un modelo a seguir en todos los sentidos. A lo largo de los días, la vida en la clínica y en casa se llenó de nuevos rituales. Cada reunión y cada celebración se convirtió en una oportunidad para reír y disfrutar juntas. Valeria aprendió a celebrar cada pequeño logro de su amiga y a apreciarla como el valioso vínculo y apoyo que se había convertido en su vida. Juntas trabajaron en la idea de construir un futuro donde ambos tuvieran un lugar especial. Con el paso del tiempo, Lucía experimentó la llegada del primer cumpleaños de su hijo y Valeria se sintió genuinamente emocionada de ser parte de la celebración. El día del cumpleaños fue mágico. Valeria y Lucía decoraron el espacio junto al pequeño, logrando crear un ambiente lleno de color y alegría. Las sonrisas compartidas, los abrazos y el amor que fluía entre todas las personas reunidas fueron la celebración de un nuevo capítulo. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que había creado una familia que nunca había imaginado. El pequeño ladró con su adorable risa, mientras los globos volaban alto, y Valeria supo que a pesar de todo el dolor del pasado, había encontrado un hogar en esos momentos compartidos. Mientras el ruido de las risas y las conversaciones llenaban la habitación, Valeria capturó un destello en los ojos de Lucía y supo que esa conexión jamás se rompería. Habían recorrido un viaje complicado, pero ahora estaban más unidas que nunca. Después de que todos se despidieron, mientras ayudaban a limpiar la sala, Valeria sintió que un nuevo peso se levantaba de sus hombros. Las redes de apoyo que habían forjado les permitieron atraer nuevas amistades, y el ambiente en la clínica se había vuelto cálido y acogedor. Ambas sabían que la vida seguía siendo incierta, pero lo que realmente importaba
era el amor que dieron y recibieron. Esa noche, mientras se preparaban para descansar, Valeria y Lucía se sentaron a charlar. «Nunca pensé que podría tener a alguien así en mi vida», dijo Valeria, mirando a Lucía con afecto. «Eres una madre increíble y una amiga maravillosa». Lucía sonrió, su mirada llena de gratitud y amor. «Y tú me has mostrado que la vida puede ser hermosa incluso después del dolor. He aprendido que en la vulnerabilidad también hay fortaleza». Las palabras resonaron en ambas, creando una atmósfera de paz y conexión profunda. Con cada palabra compartida, Valeria se dio cuenta de que no solo había encontrado una amiga, sino una familia que había superado el tiempo y el dolor. Al cerrar la noche, sintieron que estaban listas para enfrentar cualquier cosa juntas. La historia que habían creado no solo era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, sino también de la fuerza del amor y la comunidad. Mientras ambos se sumergían en la tranquilidad de la noche, Valeria sabía que aquellos momentos serían la luz que las guiaría siempre para seguir adelante, sin importar qué desafíos pudieran enfrentar. La vida les había entregado nuevas oportunidades, y en medio de la fragilidad había encontrado su propósito. Se dieron cuenta de que el viaje estaba lejos de haber terminado, pero lo que sí sabían es que contaban la una con la otra. Con cada paso, Valeria y Lucía comenzaron a construir un futuro donde el dolor del pasado no sería su carga, sino el impulso para crear una vida llena de amor, confianza y resiliencia. La amistad que germinó de la traición se transformó en un vínculo eterno, una conexión que ni el dolor del pasado podría romper. Mientras cada una se adentraba en un nuevo camino, la esperanza y el amor se convirtieron en su faro, guiándolas hacia un futuro brillante. Valeria y Lucía comenzaron a construir una rutina armoniosa. Al nuevo día le siguió la llegada del pequeño, que se convertía en el centro de su universo. Valeria, lejos de la inquietud que la había acompañado, se adentró en su papel de tía y amiga. Cada momento que compartían no solo fortalecía su vínculo, sino que las ayudaba a sanar viejas heridas. Valeria asumió el desafío de las consultas, los cambios de pañal y las noches en vela, mientras Lucía lo miraba con una sonrisa que decía: «Juntas podemos con esto». Pasaron los meses y el primer cumpleaños del pequeño fue una celebración inolvidable. A medida que el niño crecía, también lo hacía la relación entre Valeria y Lucía, transformándose en una hermosa conexión cargada de amor, confianza y fraternidad. Valeria, quien antes se encontraba sumida en un mar de dolor, ahora vivía rodeada de alegría. La clínica se volvió un lugar de encuentro no solo para sus pacientes, sino también para nuevas amistades que iban surgiendo de la historia de superación que vivían. Las risas de los niños resonaban en el aire, mientras Valeria ayudaba a Lucía a crear un ambiente familiar lleno de calidez. Un día, durante la revisión de Lucía, Valeria decidió tocar un tema que había eludido durante mucho tiempo: la posibilidad de un futuro profesional. «Lucía, he estado pensando en hacer un curso sobre paternidad y maternidad, algo que nos ayude a seguir aprendiendo. Juntas», dijo Valeria, sintiendo que el futuro siempre debía tener un espacio para crecer. Lucía asintió con entusiasmo. «Eso sería maravilloso. Podría ser una manera de empoderar a otras mujeres que pasan por situaciones similares a las nuestras». En ese instante, Valeria sintió que su vida tomaba un nuevo rumbo. Se propusieron no solo ayudar a las mujeres durante su embarazo, sino también construir una comunidad de apoyo que incluyera experiencias compartidas. Los días se convirtieron en semanas y la clínica se llenó de interacciones vibrantes. Valeria y Lucía trabajaron incansablemente para organizar talleres y seminarios que no solo ofrecieran conocimientos médicos, sino también un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus historias y experiencias.
Cada cita, cada charla, se convirtió en una celebración del empoderamiento femenino. Valeria sintió que su vida tomaba forma de nuevo. Había encontrado un propósito que trascendía su dolor y su pasado. Sin embargo, como el ciclo de la vida lo requiere, la sombra de Adrián continuaba acechando en ocasiones inesperadas. Un día, mientras discutían acerca de sus planes para el futuro en la clínica, el teléfono de Lucía sonó. Era un mensaje de Adrián, preguntando si podrían hablar sobre la crianza del niño. La tensión era palpable. Valeria miró a su amiga a los ojos, y aunque las emociones amenazaban con desbordarse, ambas se hicieron fuertes el uno al otro. «Debemos abordar esto con valentía, Lucía», dijo Valeria. «No puedes permitir que su presencia perturbe lo que hemos creado». Lucía se quedó en silencio, sopesando la situación. Decidieron reunirse con Adrián en un café tranquilo, en un ambiente neutral. Al llegar, Lucía se sintió nerviosa, pero Valeria la tomó de la mano y le dio un pequeño apretón. «Recuerda que tenemos el poder de definir nuestra experiencia». Cuando Adrián llegó, la conversación comenzó de manera superficial, pero rápidamente se tornó más profunda. Lucía expresó su deseo de que Adrián asumiera un papel activo en la vida del pequeño, pero también dejó muy claro que cualquier relación tendría que basarse en el respeto y la honestidad. Valeria estuvo a su lado, apoyándola con cada paso, y por primera vez Adrián parecía captar la seriedad de sus palabras. Aunque el diálogo fue tenso, Lucía y Valeria se sintieron empoderadas al expresar sus pensamientos y sentimientos. La conversación terminó con cierto entendimiento, aunque Adrián mostró signos de resistencia. Sin embargo, las dos mujeres salieron del encuentro sintiéndose más fuertes que nunca. «Nos hemos enfrentado a esto juntas», dijo Valeria, complacida. Era un avance hacia la reconstrucción de sus vidas, y lo que alguna vez fue oscuridad se transformaba lentamente en una nueva luz. Con el tiempo, Valeria y Lucía continuaron creando un espacio seguro en la clínica donde más mujeres buscaron apoyo. Las historias comenzaron a entrelazarse, y cada encuentro revelaba el poder de la comunidad. Las risas resonaban en los pasillos, y el eco de las voces de las mujeres compartiendo sus experiencias se convirtió en un himno de valentía. La clínica se transformó en un refugio donde las mujeres podían sanar emocional y físicamente. Sin embargo, la vida tenía una nueva sorpresa reservada para Valeria. Un día, mientras asistía a uno de los talleres, una mujer conocida se acercó a ella. Era Mónica, su antigua compañera de universidad. La alegría y la sorpresa se manifestaron en sus rostros al volver a encontrarse después de tantos años. Mónica, quien había seguido una carrera en el ámbito de la psicología, se mostró interesada en colaborar con Valeria y Lucía. Juntas podrían realizar un trabajo aún más impactante, abordando las necesidades emocionales de las mujeres de una forma integral. Valeria sintió que la llegada de Mónica era un recordatorio de que el camino hacia la sanación era más efectivo cuando se compartía con otros. Las semanas posteriores se llenaron de nuevas colaboraciones y proyectos. Valeria, Lucía y Mónica se convirtieron en un trío formidable, haciendo del taller un espacio interactivo donde los participantes se sintieran libres de abrirse. Valeria comenzó a explorar la psicología del embarazo y la maternidad, mientras que Mónica ofrecía una perspectiva única, formando una especie de círculo en el que cada una podía aportar sus experiencias. Las dinámicas se volvieron más enriquecedoras y profesionales, convirtiendo la clínica en un centro de aprendizaje en el que la pérdida, la traición y la redención eran discutidas abiertamente. Mientras el tiempo avanzaba, Adrián continuaba tratando de hacerse un lugar en la vida del niño, pero a medida que Lucía se volvía más segura, su postura hacia él se iba fortaleciendo.
La presencia de Valeria le dio el valor para establecer límites claros. Por fin, Lucía comenzó a mostrar signos de sanación. No solo se estaba volviendo una madre amorosa, sino también una mujer firmemente centrada en su propio bienestar y en lo que quería para su hijo. Después de un tiempo, Valeria se encontró sentada en la consulta, reflexionando sobre lo que había aprendido a lo largo de su viaje. Recordó cómo estuvo a punto de dejar que el dolor determinara su vida. Pero ese tiempo en la clínica la había empoderado, permitiéndole redescubrir su pasión por la medicina, por ayudar a las mujeres. La vulnerabilidad que había sentido finalmente se encontraba en un lugar seguro donde podía florecer. Con el apoyo de Lucía y Mónica, entendió que la vida es un viaje de evolución, y aunque rendida en momentos, siempre había luz en el horizonte. El tiempo siguió avanzando en la clínica, y Valeria, Lucía y Mónica se dieron cuenta de que sus caminos estaban alineados. Las historias contadas en las conferencias y talleres continuaron resonando en el tejido de su comunidad. Cada risa de los niños, cada historia compartida, era un recordatorio de que, a pesar de las sombras del pasado, siempre había lugar para la redención y la esperanza. Una tarde, mientras Valeria organizaba algunos documentos, Lucía se acercó a ella y le propuso una idea. ¿Qué te parece si escribimos un libro recopilando todas las historias de las mujeres que hemos conocido? Le preguntó. Valeria se iluminó con la propuesta. Esa idea no solo era emocionante, sino que encapsulaba todo lo que habían vivido y superado. Así, las tres mujeres decidieron crear un libro que pudiera ser una guía para otras en situaciones similares, ofreciendo tanto apoyo como conocimientos. Las noches siguientes las pasaron escribiendo y fusionando sus experiencias y reflexiones en un proyecto cautivador. Esa labor no solo era catártica, sino que también las unió aún más, fortaleciendo su amistad. Cada página se convertía en un homenaje a las mujeres que habían cruzado sus caminos, a las lecciones aprendidas y a la capacidad del corazón humano para sanar. Finalmente, después de meses de trabajo, el libro fue publicado y su lanzamiento se convirtió en una celebración. La comunidad de la clínica se unió para festejar el logro. Valeria, Lucía y Mónica fueron rodeadas de apoyo y amor. El evento fue un gran éxito. Mujeres de todas partes asistieron para escuchar sus relatos y compartir sus historias. Valeria encontró consuelo en ver el impacto que su trabajo había tenido en la comunidad. La conexión que antes había surgido del dolor se transformó ahora en un hermoso viaje de sanación y amistad. Era evidente que la vida las había llevado por caminos inesperados, pero ahora todas estaban listas para enfrentar cualquier reto que se presentara. A medida que la noche avanzaba, Valeria observó a Lucía, quien, radiante como el sol, disfrutaba del momento. Sonrió, sintiendo que todo el dolor y la traición valieron la pena por haberla encontrado. La amistad forjada en el sufrimiento se convirtió en un verdadero tesoro emocional. Sabía que ni el pasado ni la figura de Adrián podrían socavar lo que habían construido juntas. Estaban listas para cualquier aventura que la vida les ofreciera, creando un camino lleno de amor y esperanza. Juntas enfrentarían el futuro, creando el espacio en el que sus vidas florecerían. La historia de Valeria y Lucía marcó el comienzo de un nuevo capítulo, donde cada una había aprendido a abrazar su propia valentía y a construir su futuro juntas, como las guerreras que eran. El amor, la comunidad y la amistad se convirtieron en los pilares de sus vidas. Mientras miraban hacia el horizonte, sabían que el futuro que les esperaba, aunque incierto, sería enfrentado con alegría, fortaleza y, sobre todo, con amor.